Bueno, esta mañana tenemos el servicio de hoy día y vamos a empezar orando, por favor. Señor, te damos gracias porque tú nos trajiste aquí para poder escuchar tu palabra, para poder conocer más de ti, para poder entender un poco más por qué tú haces las cosas, conocer un poco más sobre tus promesas, sobre lo que tú tienes para nosotros, Señor, y poder saber que podemos contar con ellas de acuerdo a lo que nosotros también debemos cumplir en ciertas ocasiones. Te pedimos que abras nuestros corazones, que abras nuestras mentes para poder entender lo que tú nos vas a hablar por medio de mi persona, Señor. Todo esto se lo pedimos en nombre de ti, Jesús. Amén. Esta mañana traigo un tema que hemos escuchado muchas veces siempre, las promesas del Señor. ¿Qué son las promesas del Señor? ¿Quién conoce cuántas promesas tiene la Biblia? Más o menos, porque según lo que dicen los entendidos, de acuerdo a la interpretación, pueden ser un poquito más, un poquito menos. Mientras estudiaba un poco, por ahí alguien salió y dijo, son más de 8,000. Bueno, no creo que sean tantas, porque la mayoría coincide entre 3,000, 3,500 promesas. Es un promedio que tenemos. Pero vamos a entender, ¿qué es una promesa? Una promesa, según el diccionario general de la Real Academia de la Lengua, dice, es una expresión de la voluntad de dar algo a alguien o hacer algo por alguien. Es una promesa. O también él dice que es una persona o cosa que promete por sus especiales cualidades, o sea, hacer algo por alguien. Yo prometo hacerlo. Pero según la Biblia, las promesas de Dios son declaraciones de su voluntad y propósito hacia nosotros, hacia la humanidad. Dios nos prometió que iba a hacer con nosotros muchas cosas, pero también dijo que nos lo iba a dar. Nos garantiza, ¿y qué nos garantiza eso? Nos garantiza su carácter y su poder. Estas promesas abarcan diversos aspectos de la vida y de relaciones entre Dios y las personas. Esto depende de nuestra relación que tengamos con Dios. Vamos a ver algunos significados de las promesas de Dios. Por ejemplo, promesas sobre garantía de fidelidad y amor. Podemos ver en Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Si alguien lo quiere leer, aquí Dios dice, nos promete ser fiel y constante en su amor hacia nosotros. Lamentaciones capítulo 3, 22, 23. Por la misericordia del Señor no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. También tenemos promesas sobre provisión y cuidado. En Filipenses 4:19 nos dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahí viene lo que la hermana nos decía, muchas veces cuando nosotros damos, Dios también nos va a bendecir. Pero no tenemos que darlo de una manera que voy a darlo para que el Señor me dé. No funciona de esa manera. Acuérdense que Dios mira nuestros corazones, Dios mira qué tenemos adentro en el interior. Y según eso Él nos va a dar. Por eso en Filipenses 4:19 nos promete que Él va a cuidar de las necesidades nuestras. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero ahí dice algo, en Cristo Jesús. Los que no están en Cristo, los que no han aceptado a Cristo, va a ser muy difícil llamar a una de estas promesas o acceder a este tipo de promesas. También tenemos promesas como de paz y protección. En Isaías 26:3. La Biblia nos promete paz y protección a aquellos que confían en Dios. Isaías 26:3 nos dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Volvemos al punto. Si confiamos en Dios, si confiamos y cumplimos su palabra, Él nos va a guardar, Él nos va a dar paz, Él nos va a traer paz. También tenemos otro grupo de promesas de salvación y vida eterna. Y ese sí todos lo sabemos. Juan 3:16. ¿Qué nos dice? A ver, ¿quién se lo sabe de memoria?
tal manera amó al mundo que dio a su Hijo, ¿qué más? Para que todo aquel que crea no pierda, sino que vaya eterna. Gracias, Brother Abraham. Entonces aquí nos da una promesa de salvación y vida eterna. Tenemos también promesas de fortaleza y presencia en José 1:9, también otro versículo muy conocido. Dios nos promete estar presente y fortalecernos en tiempos de necesidad. ¿Qué nos dice José 1:9? Mira que te mando que te esfuerces, Y seas valiente, no temas ni desmayes. porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Imagínense una promesa así. Te mando, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo todos los días y a donde quiera que vayas. ¿Qué quiere decir? Nunca nos va a faltar el cuidado de Él, pero tenemos que estar en Dios. También tenemos otro grupo de promesas de renovación y transformación. En 2 de Corintios 5:17. Las promesas incluyen renovación y transformación de la vida de los creyentes. ¿Qué nos dice 2 de Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Las promesas de Dios son un reflejo, primero, de su carácter y de su deseo de establecer una relación íntima y transformadora entre Él y nosotros. Estas promesas también nos brindan esperanza, consuelo y, aparte de eso, dirección para nuestras vidas. Vamos a hablar sobre las promesas del Señor, donde Él expresa su amor y cuidado a nosotros. Él lleva a cabo su voluntad y propósitos para nuestras vidas, porque por medio de eso, Él lleva su propósito y voluntad, nos dice las promesas del Señor. Sus promesas incondicionales son inalterables y nosotros nada podemos hacer para obstaculizarlas. Si saben lo que es un valor absoluto, ¿verdad? Si saben lo que es algo absoluto, no cambia, no se modifica. Y aquí nos dice, sus promesas incondicionales son inalterables, o sea, nadie las va a cambiar. Dios las dijo que la iba a hacer y Dios las va a cumplir, nos dice, ¿verdad? Sin embargo, el cumplimiento de las condiciones depende de nuestras reacciones y comportamientos hacia Él. Así como un padre con un hijo, cuando un hijo se porta mal, no le vamos a dar un premio, ¿verdad? ¿O si le damos un premio? A veces le damos una regañada, a veces le llamamos la atención, pero no nos dan el premio. No podemos alcanzar, y aquí nos dice claramente, depende de nuestras reacciones y nuestros comportamientos. Todas las promesas deben ser parte integral de nuestra vida diaria, porque lo que afirmamos creer depende de ellas, pues son la base de nuestra conducta día con día. ¿Quién se acuerda de alguna promesa? ¿O quién se ha aferrado a alguna promesa? A ver, levante la mano y lo diga. ¿Alguna promesa? ¿Que se acuerden? La más común. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Y cuál es la promesa? Para los días se alarguen. Para que tus días en la tierra sean alargados. Entonces, ahí hay una promesa y una condición. Honra a tu padre y a tu madre para que los días en esta tierra sean alargados. ¿Qué otra promesa conocen? Cuéntame. ¿Cómo podemos reclamar nuestras promesas o cómo podemos saber nuestras promesas si no las conocemos? Aunque como creyentes tenemos acceso a este recurso admirable, algunos jamás se dan cuenta que la respuesta a nuestra necesidad ya está en nuestra disposición cuando estudiamos y leemos la palabra del Señor. Inmediatamente vamos a empezar a conocer nuestras promesas, las promesas que el Señor tiene para nosotros. Vuelvo a repetir, al inicio les había dicho, según el tipo de interpretación, hay promesas que dicen algunos son 3,000, otros son 3,500, otros son 3,200, pero cada uno esa promesa la va a interpretar de acuerdo a su relación que tenga con Dios. Tal vez alguna promesa que ustedes no le encuentran, pero para mí me sabe que es una promesa para mí, para mi vida, para ese momento. Cada uno, según su relación, se va a dar cuenta cuál es la promesa que está. Por eso es que todas las promesas bíblicas son simplemente palabras escritas en un papel, a menos
que nos acojamos a ellas y las cumplamos. Entonces, ¿de qué sirve que las promesas estén escritas en la Biblia, nos dice? Si no las conocemos, si no las reclamamos, si no las solicitamos, si no las pedimos a nuestro Padre Celestial, si no las cumplimos. ¿Alguien que quiera leer Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, por favor? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ok. Muchas personas pensamos que las promesas de Dios, o que las promesas que Dios nos ha dado, están tardadas. ¿Por qué no me llega esta promesa? Aquí en la Biblia dice que te da esta promesa y ¿por qué no me llega? No es el tiempo, nuestro corazón no está preparado, algo está sucediendo. Por eso dice, el Señor no tarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Básicamente, Dios no se equivoca, Dios nunca llega tarde, Dios siempre llega a tiempo y siempre va a llegar a tiempo. Nosotros somos los que nos adelantamos a los tiempos del Señor, o queremos, como dicen ahora, un microwave ahí para que nos dé la promesa inmediatamente y hacerlo. ¿Cuándo podemos acogernos a una promesa? Aunque las promesas de Dios nos pertenecen, para nosotros es vital entender cuándo podemos acogernos a las promesas y saber que se cumplirán. Salmos 145, 13. Tu reino es reino de todos los siglos y tu señorío en todas las generaciones. Volvemos al punto. Estas promesas tienen desde que empezamos. De Génesis a Apocalipsis encontramos promesas del Señor. Y pueden pasar siglos de siglos, pueden pasar generación tras generación y estas no se van a cambiar, estas no se van a perder. ¿Cuándo podemos acogernos a una promesa? Podemos hacerlo cuando coincide con una necesidad personal que Dios promete satisfacer. Porque acuérdense, cada promesa es individual. Podemos hacerlo cuando coincide con una necesidad personal que Dios promete satisfacerlo. Salmo 32, 8. ¿Quién lo quiere leer? Salmo 32, 8. Te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Okay. Te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Pablo, ¿te acuerdas del versículo del viernes que decíamos que hablaba sobre, mientras regresamos del concierto, que el Señor no nos va a dejar mientras no haya hecho lo que dijo que iba a hacer con nosotros? Él nunca nos va a abandonar mientras nunca no termine lo que Él dijo que iba a hacer con nosotros. O sea, Él es fiel para hacerlo. Él, si dijo que lo va a hacer, Él lo va a hacer, sea en este tiempo o más adelante. Pero esos tiempos dependen de nosotros, en donde si estamos en una buena relación con el Señor y es el tiempo correcto, lo va a hacer. Pero si no pasamos el examen, si no cumplimos con lo que el Señor nos está pidiendo, la promesa tampoco va a llegar. Y muchos por eso dicen, tienen por tardado la promesa. Podemos reclamarlo cuando el contexto bíblico lo permita. Nadie debe arrancar una promesa de la Biblia y demandar que se cumpla sin tomar en cuenta su contexto. Esto lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. ¿Quién lo quiere leer? Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 y 15. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que
que le hayamos hecho. Ok. Entonces, el Señor promete contestar todas nuestras oraciones. La única oración que no contesta es la que no se hace, ¿verdad? En este contexto revela que hay una condición. ¿Cuál es la condición? Que si pedimos algo conforme a su voluntad. Correcto. Si es la voluntad de Dios. Nosotros tenemos confianza en lo que pedimos, dice, y esa es la confianza que tenemos en Él. Nosotros confiamos en el Señor, sabemos que lo va a cumplir. Pero, si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si no es la voluntad de Dios, no nos va a oír. Porque si no es la voluntad de Dios, quiere decir que nos va a hacer daño, nos va a lastimar. Ayer escuchábamos, y esta mañana lo volvió a repetir la hermana, oraron de acuerdo que se haga la voluntad del Señor. Y se hizo la voluntad del Señor. Porque había muchas cosas de por medio, muchas cosas que iban a suceder si también respondía diferente. Entonces se hizo la voluntad del Señor, quiere decir que oraron y estaba de acuerdo a lo que el Señor estaba ahí. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pedimos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Hay peticiones y oraciones que son contestadas inmediatamente, como en esta semana. Hay peticiones y oraciones que no son contestadas ni en un año, ni en 2 años, sino en varios años. Y hemos escuchado sus testimonios. Hay peticiones y oraciones que pueden tardar un poquito menos, un poquito más, pero todas están ahí presentes para el Señor. Nada más depende de nosotros. Depende de que tenemos que cumplir lo que Él nos está pidiendo. Porque muchas promesas tienen condiciones que cumplir. ¿Sí? Por ejemplo, se me viene a la mente Romanos 8:28. ¿Quién se acuerda? ¿Quién lo dice? Todas las cosas obran para bien, ¿verdad? Hasta ahí está bien. Para los que aman al Señor. Y ahí viene la diferencia. Si yo no amo al Señor como Él me pide, ¿y cómo me pide que lo amemos? Con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo mi ser. Si yo no lo amo de esa manera, las cosas no van a obrar para bien, según esa promesa. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces reclamamos promesas que no nos corresponden porque no estamos nosotros haciendo nuestra parte, nuestro trabajo. ¿Cuándo más podemos reclamar? Cuando el cumplimiento de la promesa honre a Dios. No debemos esperar que el Señor conteste peticiones egoístas, por ejemplo. Él no va a contestar peticiones egoístas. Pero si tenemos necesidades legítimas y nos acogemos a su promesa, Dios las va a suplir. Su contestación traerá honra y gloria a su nombre. Por ejemplo, la petición de esta mañana de colaborar con el pastor Martín. ¿Es o no es una petición correcta y justa? Como dijo la hermana, para un ministro de Dios, para su familia, todo lo que se está haciendo. Y como dijo la hermana, hemos estado orando ya varias semanas porque Isaac estuvo varios meses en el hospital. No es que estuvo y entró un rato, no. Creo que son 2 meses y medio, 3 meses que él estuvo en el hospital. Entonces, hemos estado orando, pero igual, el Señor hizo su voluntad ahí. Él sabe por qué, porque Él es omnipotente, Él todo lo puede. En Colosenses 3:17, ¿podemos leerla, por favor? Colosenses 3:17. Colosenses 3:17. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Ok. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Cuando nosotros honramos al Señor, podemos acceder a las promesas. Si no honramos al Señor y no damos gracias por todo, no vamos a poder acceder a varias promesas. Acuérdense, son más de 3,000 promesas. Hay unas que son inmediatas y otras necesitan y tienen condiciones. ¿Cuándo más podemos acceder a las promesas? Cuando la promesa coincida con la voluntad inmediata de Dios para nuestras vidas. Cualquiera que sea nuestra necesidad, podemos pedir a Dios que nos la conceda, aunque a veces ni cuándo ni cómo la va a hacer se ajustan a nuestras expectativas.
Cuando oramos nosotros y oramos el Padre Nuestro, ¿qué nos dice ahí? Hágase tu voluntad. Y esa dicen que es una de las frases un poquito más complicadas de todo tiempo. Porque muchas veces no estamos dispuestos a aceptar la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios no va con nuestra voluntad a veces. Y no vamos a estar de acuerdo muchas veces con lo que Él nos está pidiendo. Por eso es que aquí nos dice, ni cuándo ni cómo lo haga se ajustan a nuestras expectativas. A veces pedimos para nosotros, pero la voluntad de Dios es otra. Cuando la promesa coincida con la voluntad inmediata de Dios, si es así, debemos recordar que Él tiene reservado algo mejor para nosotros. Muchas veces queremos las cosas en este momento y resulta que lo que está por venir es mucho mejor. Lo que va a venir más adelante es mejor para nosotros. Si en este momento no estamos seguros de su voluntad, simplemente podemos pedirle que nos muestre lo que desea para nosotros. Esa petición Dios siempre la contesta, que nos muestre qué es lo que está pasando. Vamos a ver en Mateo capítulo 7, versículo 7. Mateo capítulo 7, versículo 7. ¿Qué dice? Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Por eso decía hace un momento, la única petición de oración que no es contestada es la que no se hace. Porque aquí dice, si pedimos, se nos dará. Si buscamos, vamos a hallar. Y si tocamos y llamamos, se nos abrirá. Eso es lo que nos dice el Señor. Es una promesa que nos dice aquí. ¿Cuándo más? Cuando el cumplimiento de la promesa de Dios aliente a otras personas, para cuando nos sirva para ayudar a otras personas. Si pedimos que Dios reanime a quienes nos rodean, acojámonos a su promesa y Él se encargará de llevarlo a cabo. Cuando oramos por los demás, cuando pedimos por el bien de los demás, no únicamente por el nuestro, por el bien de los demás. De esa manera ellos descubrirán que Dios es fiel y poderoso para influirles ánimo y aliento conforme a nuestras necesidades. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 18. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. ¿Cuándo más? Cuando estemos dentro de la voluntad de Dios, confiando en que tenemos derecho a acogernos a sus promesas. En Primera de Juan capítulo 3 versículo 22. Y cualquier cosa que pidiéramos la recibirás de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. ¿Promesa con condición o promesa sin condición? Promesa con condición. Y cualquier cosa que pidamos la recibiremos de Él. Promesa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Guardar sus mandamientos y hacer las cosas agradables delante de Él. Si no, no vamos a recibir las peticiones que hagamos. Tenemos promesa con condición. Entonces, si vivimos en obediencia, nos da todo el derecho y el privilegio de echar mano de las promesas. Si vivimos en obediencia. Pero si somos rebeldes, viviendo de acuerdo a nuestros deseos, nos habremos desviado del camino sin hacer caso a la voluntad expresa. Entonces tenemos que ser obedientes a su palabra y cumplir con los mandamientos que Él nos da para poder acceder a promesas. También nos dice, cuando el Espíritu Santo que mora en nosotros lo confirma. Hay muchas promesas que el Espíritu Santo nos lo va a confirmar, nos dice. Por eso les decía, las promesas van de acuerdo a nuestra relación con Dios, cómo las interpretemos, qué es lo que vamos necesitando. Por ejemplo, aquí el versículo bíblico nos dice en Juan capítulo 16, versículo 13. ¿Qué nos dice? Juan capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cuál es la función principal del Espíritu Santo? Consolación.
Consolador. Pero también es el acusador de nuestros pecados. Él es el que nos dice, hey, estás pecando. Hey, estás en pecado. Estás en pecado, estás equivocado. Por eso dice, una de las responsabilidades del Espíritu Santo es revelarnos las verdades en todo sentido. Y una de esas, vuelvo a repetir, es el acusador de pecado. El que nos dice, hey, alto ahí, vas a pecar. Hey, alto ahí, estás equivocado. Parte de eso es llevarnos también a descubrir en cualquier momento la realidad del verdadero estado de nuestra relación con Dios. El Espíritu Santo nos va mostrando cuál es nuestra relación con Dios. ¿Cómo estamos? ¿Estamos bien o estamos mal? ¿Estamos haciendo las cosas correctas o estamos haciendo las cosas incorrectas? Si estamos buscando la instrucción de parte de Dios y creemos que Él está guiando en cierta dirección, su Espíritu nos da la confianza y la tranquilidad al respecto. Pero en cambio, si es todo lo contrario, no nos va a dar paz, nos va a inquietar, nos va a traer incertidumbre. No vamos a sentir paz cuando estamos haciendo las cosas incorrectas. En todo caso, siempre nos da indicaciones oportunas que no permiten tomar decisiones acertadas. Yo sé que Jimmy me va a matar un poquito por lo que voy a comentar, pero ayer me decía que él estaba un poquito triste porque se volvió a lastimar la otra pierna. Estaba con gripe, estaba con el flu, se sentía aburrido, dijo ahí, y me fui a trabajar un poquito. Y sentí que tenía que ponerme las rodilleras y después dije no. Después sentí que tenía que ponerme un pantalón largo para no lastimarme y después dije no, me quedé con el show. Resulta que fui, hice despacio, traté de hacer despacio, me golpeé y me caí y me lastimé la otra pierna. No como la primera vez, la pierna derecha, ahora es la izquierda. No fue tan grave, pero fue. Entonces ahí decía y platicamos un poco sobre esto, que el Espíritu Santo nos va mostrando, hey, espérate un ratito, ponte las rodilleras y eso lo hubiera cubierto, si se hubiera pasado eso no se hubiera lastimado. O ponte un pantalón, y también dice, no me hubiera lastimado si me hubiera puesto el pantalón. Y le platicaba a Jimmy, no solo le pasa a usted, a mí me pasó. Le platicaba la vez pasada, yo fui para Bill Jackson y tenía que agarrar al lado izquierdo en un desvío y dije, no, por acá me parece más derecho. Yo voy por ahí, Walter se está riendo porque sabe a dónde va a llegar. Y voy por derechito, por donde yo lo pensé, me brinco una piedra parabrisas, otro parabrisas. El martes pasado me volvió a hacer la misma prueba el Señor, por eso digo, cuando nosotros no aprobamos el examen, nos la vuelve a repetir. Martes pasado me volvió a probar nuevamente, estando aquí en Wally se llama. Estaba esperando a un ajustador y me fue a conocer el pueblo. Me dijo aquí, bájate aquí, te das la vuelta y regresa a la tienda. No, dije, voy a conocer más allá. No camino ni una milla, pasa un carro sin nada, ¡paf! Otra piedrita al parabrisas. Segundo golpe al parabrisas. No hice caso. Entonces aquí el Espíritu Santo dice, nos va a mostrar y nos va a decir, hey, hazlo de esta manera. A veces es tan simple esa voz que te dice, no te vayas para allá, quédate aquí. Pero nosotros somos los necios, los tercos, que no hacemos caso. Y ahí, ¿cómo podemos reclamar una promesa del Señor? ¿Cómo le puedo decir, Señor, tú has dicho que me vas a cuidar todo el tiempo? Sí, hijo, pero no hiciste caso. Te dije, bájate aquí y no te bajaste. Entonces, muchas veces tenemos que entender eso. El Espíritu Santo está para mostrarnos todo lo que tenemos que hacer. ¿Cuándo más? Cuando el mismo Espíritu nos da la paz de Dios. En Filipenses 4:7 nos dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vamos por acá. ¿Qué sucede cuando nos acogemos a una promesa? ¿Qué se espera de nosotros? Primero, obediencia. Sabiendo de antemano que nuestras peticiones no lo toman por sorpresa a Dios y que su plan es perfecto, incluye también nuestro sometimiento incondicional a su voluntad. Esto lo podemos encontrar en 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Quién lo quiere leer? 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Y Samuel dijo,
Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Entonces, ¿qué espera de Dios de nosotros? Obediencia. Y dicen por ahí, obedecer es mejor que desobedecer, porque la obediencia nos va a traer bendiciones, la desobediencia nos va a traer consecuencias. Tenemos que entender, son dos cosas muy diferentes que pueden llevarnos a un término no muy feliz. ¿Qué más espera el Señor de nosotros? Fe. En una ocasión dice, cuando un padre se acercó al Señor Jesús para pedirle que sanara a su hijo endemoniado, Jesús le respondió, al que cree, todo le es posible. Entonces el padre angustiado declaró con toda honestidad, creo, ayuda mi incredulidad. Vamos a buscar en Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. ¿Qué espera el Señor de nosotros? Que tengamos fe. Marcos capítulo 9, versículos 23 y 24. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces tenemos que creer, tenemos que confiar y tenemos que tener fe en que Dios va a hacer las cosas de acuerdo a su voluntad. Pero por otra parte, sus mismos discípulos dijeron que les era difícil perdonar una ofensa, pese a que la misma persona pecare contra ellos 7 veces al día y se arrepienta, por lo que suplicaron que les aumentara la fe. Esto está en Lucas capítulo 17, versículos 5 y 6. Dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Entonces el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Básicamente, aquí nos está explicando que muchas veces ni ellos tenían tanta fe. A nosotros nos está pidiendo que tengamos fe para poder acceder a las promesas. Sin fe, no vamos a poder acceder a las promesas. ¿Qué más espera el Señor de nosotros? Paciencia. Quizás esta sea la más difícil, porque muchas veces, como dije al inicio, una petición puede ser contestada inmediatamente, una puede llevar semanas, meses, años. Esta puede ser la más difícil, pues casi siempre pedimos algo que consideramos urgente, pero para el Señor no es urgente. Pero el Señor sabe exactamente cuándo y cómo debe suceder algo en nuestra vida. Acuérdense que Él es el creador nuestro, Él fue el que nos creó. Él ya conoce cuándo iniciamos y cuándo vamos a finalizar, cuándo vamos a tomar buenas decisiones y cuándo vamos a tomar malas decisiones. A Él no le espanta, no le asusta nada, porque Él ya conoce, Él ya sabía todo lo que va a suceder en nuestras vidas. Así como a que se deba que Él tarde en su contestación a nuestra petición, por apremiante que parezca. A veces tenemos oraciones, me imagino, y quiero tomar en cuenta la petición del pastor Martín, o la petición que teníamos desde que Isaac entró en el hospital. Más de 2 meses y medio, 3 meses orando, se alargó mucho, se alargó su estabilidad, porque a él también hubo un rato que a la semana o 15 días lo iban a declarar ya básicamente que le iban a desconectar, porque él estaba conectado a aparatos, pero el Señor lo tuvo por 2 meses y medio más. Había una esperanza, y se estaba pidiendo, pero el Señor hizo su voluntad. Salmo 37:7. ¿Qué nos dice el Salmo 37:7? Guardad silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino, por el hombre que hace maldades. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. A veces se nos hace difícil esperar en Jehová, pero es lo mejor. Es mejor esperar en Jehová y esperar las bendiciones de Él. Obedecer es lo mejor. Y para finalizar les dejo preguntas. ¿Por qué son tan importantes las promesas de Dios en la vida de un creyente?
¿Qué nos trae las promesas de Dios? Esperanza. ¿Qué debemos tener en cuenta antes de apropiarnos las promesas que hallamos en la Biblia? ¿Qué tenemos que tener en cuenta antes de apropiarnos? Que debemos de estar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tenemos que estar listos haciendo su voluntad para poder apropiarnos de esas promesas. ¿Está usted dispuesto a ser obediente a los mandamientos de Dios? A confiar plenamente en su palabra y a esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. ¿Estamos dispuestos o no? ¿Tenemos o no tenemos paciencia para esperar al cumplimiento de las promesas? Vamos a orar. Señor, en esta tarde te damos gracias por lo que tú has traído. Este es tuyo en esta mañana, Señor. Te pedimos que seas tú obrando en medio de todo y que nos permitas conocer cada una de tus promesas que son para nosotros, Señor. Que permitas que nos encuentres de acuerdo a tu voluntad para poder acceder a tus promesas. Que nos enseñes cada una de las promesas que son para nosotros. Existen más de 3,000 promesas y muchas veces no las conocemos. No conocemos ni el 1%, ni el 5% lo conocemos, Señor. Te pedimos que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, guiándonos, Señor. Todo esto te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Fuerte.